el archivo y modificarlo, eso. Crear una copia del archivo y lo modifica en el proyecto que está haciendo. Eso está explicado en el manual. O sea, no se modifica directamente el archivo, sino ya acá en el proyecto de él, o sea, que está haciendo, donde implementa el framework. Sí, sí, en el generado. En generado, coloca un archivo con el mismo nombre en la misma ruta y automáticamente se lo sobrescribe. Ignora el que trae el framework, ya, y no toca hacer más nada. Solo hace mismo ZK por debajo. Yo creo que es como que momento de que nos vayamos uniendo. Dice, Pásame uno, que el set de ese para. entonces Daniel me dijo anoche que a esta Jessica también le toca sustentar esta semana y que juegue. Oye, pensé que Jessica ya se había graduado. No, sí, ella había tenido problemas con... O sea, ella hizo las prácticas apenas el año pasado. Correo en la linda invitación. Ay, mi papá es que manda mierda. Joda. Con correo ahí. De mi día. Eso es, conéctate a los benditos altavoces en vez de... no, espérate. Comunique, si puedo seleccionar, Al fin lo colocaron. No es altavoces, sino predeterminado. Altavoces no. Digital HD out. Es esta. Listo. Probar. Oh, sí, es esta. Bien, listo. Ya quedó bien. Al fin le pusieron a esta vaina poder seleccionar la salida de audio. Bueno, unirse. Estoy dentro. Dale, ok, voy a. A ver, micrófono. El imagen de Garen que tengo que colocarse como 5 años. Voy a venir con él. Se van a quedar acá, supongo. Vamos a mutear por si acaso. Porque yo me voy a mutear. Yo voy a dejar si entra muteado. Rafita, entra Carlos, no sé. Estoy pendiente por avisarles cualquier vaina. Vamos a mutear por si las moscas. Sí me dejo unirme. ¿Me escuchas, Pedro? Sí, se escucha. Ok. Ay. Solo estamos tú y yo, ¿no? Sí, nada más nosotros dos. Me imagino que se escucha todo de fondo. Sí, se escucha el pajarito allá. A lo bien. Se escucha un pajarito en el fondo. Ese es el problema de esta vaina. Esa vaina nada más poner el micrófono y ya tú verás a ver cómo configurar el micrófono en el computador. No hace más nada la vaina eso. Sí. Voy compartiendo la presentación ahí. Para la tengas ahí lista, pa. Ahí sale. Sí, sí. Qué tronco de risa.
escucho bien. O sea, no se escucha, no me corto ni nada. No se entrecorta, está bien. Esa parte está bien. Empezaré con la imagen de Gary. 6 años con esa vaina y no voy a quitarlo ya a última hora. No lo quitan anoche y ya esa vaina queda. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, Muy buenos días, Narlinda. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Yo estoy en la otra sustentación, ya estamos terminando, entonces para que esperen un momentico. Si Tranquila, llegan no te los preocupes. evaluadores les dicen que esperen un momentico, ya falta poco, faltan menos de 5 minutos. Vale, tranquila. Bueno, gracias. No Bien. te preocupes. Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Hola, ¿cómo están? Bien, Yo como bien. siempre les digo, que estuvieron en clase, me disculpo por el sonido ambiente, hasta ahora están pasando pues, los chicos ahí que venden sus productos del campo, entonces No se preocupe, profe. voy a dejar el micrófono en silencio mientras espero el protocolo de la sala, ¿vale? Sí. Vale, no se preocupe, profe. Vale, listo. Hola, Norlinda, buenos días. Voy a volver a colocar en silencio el micrófono. Profe, Ana Linda no está, que 5 minuticos ella regresaba, que estaba terminando con la sustentación, otra sustentación que estaba ella. Que en 5 minutos llega. Por eso que está silenciada Narlinda. Vale, listo, no hay problema. De todas maneras la vi conectada ahí y con el micrófono apagado. Ahorita, pues, cuando ingrese, pues ahí nos saludamos entre todos los participantes, ¿vale? Bien, profe. Listo, profe. Una pregunta fuera de la presentación. ¿Tienen pensado en algún momento de la presentación hacer como un pequeño demo de la aplicación o muy puntual sobre los modelos que tienen descritos en el documento de tesis? El tema es el tiempo que nos dieron, pero si crees que podríamos avanzar un poco la presentación de manera más rápida para, si quieren... Porque si ya ustedes tienen, digamos, una presentación ya preparada para los, creo que son 15 minutos que me habían comentado, de mi parte, es decir, cuando sea mi intervención, pues sí, la idea mía es que por lo menos utilicen 5 minutos, tal vez de ese momento de los profes que tengamos para hacer preguntas, para que me muestren un pequeño demo de la aplicación, ¿vale? De cómo crear las interfaces, etcétera, etcétera, y cómo integrar la parte de las vistas CRUD, ¿ok? Entonces, para que tengan ahí en el equipo que ustedes vean pertinente, para que ahí pues carguen la aplicación y vean un momento un demo pequeñito de trabajo, ¿ok? Vale, profe. Vale, listo. Ya vine, ¿dónde están? ¿Ya están acá? Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, estaba en la otra sustentación. Juan, ¿cómo ha pasado? Dios me lo bendiga. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios.
Oiga, compi, ¿por qué no me manda un cafecito a mí también? Pues esperemos estar nuevamente en la universidad y con todo el gusto. Si no, ahorita Listo. a la casa. Los dos Pedro, buenas, ¿cómo estamos? Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, bien. Denme un segundito, 2 minuticos, ya regreso, 2 minuticos. Dale, profe, tranquilo. Listo, ya estoy aquí. Listo, profe. Cuando quiera. ¿Hay que esperar a Narlinda o no es necesario? Yo creo que Narlinda creo que ya está aquí, ¿no? Sí, pero está muteada, no sé. Déjale timbro un momentico al teléfono, un segundito. Vale. Poner a grabar esto. Aquí estoy. Bueno, jóvenes, pueden iniciar. Ya saben que son máximo 15 minutos de presentación. Vale, perfecto. A ver. Bueno, muy buenos días. El día de hoy, mi compañero Pedro Manjarres Serrano y mi persona Pedro Arce venimos a hacer lo que es la sustentación del proyecto de grado Framework para el desarrollo ágil de aplicaciones web escalables basadas en vistas CRUD usando Java. Recortado sería FOSAC. Dale siguiente, Pedro.
Bueno, antes de empezar tenemos que plantear los antecedentes de por qué surgió o por qué consideramos necesario crear este proyecto. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que en Latinoamérica para el año 2017 el promedio de acceso a Internet era de un 71% y esto viene creciendo, donde Colombia tenía un porcentaje del 63%. ¿Esto qué nos dice? Esto nos lleva al segundo punto, en donde no se nos indica que la creación de aplicaciones web se está volviendo crucial, mientras que el software de escritorio está perdiendo segmentos de mercado. Esto indica que cada vez se va, digamos, el desarrollo se va enfocando a los aplicativos web, dejando de lado la parte del escritorio. ¿Esto por qué es beneficioso? Porque se le quita peso de potencia a la máquina y se deja todo a la ejecución desde el lado del servidor. Bueno, nosotros nos enfocamos en los desarrollos de vistas CRUD, ya que es como lo más general de manipulación de datos. Y de los frameworks que encontramos actualmente, limitan sus interfaces y configuraciones a estrictamente lo que proporciona el framework como tal. Entonces, limita un poco cuando queremos escalar la aplicación, incluir vistas de pronto que no hacen parte de las operaciones CRUD, modificarlas y personalizarlas. Y como mencionaba, soluciones actuales manejan de manera un poco antigua y poco práctica el sistema de configuraciones y personalizaciones. Por ejemplo, muchos usan el lenguaje XML para hacer esto. No es que XML sea malo, pero si lo comparamos con lenguajes especializados de estilos, como es por ejemplo CSS, SAS y LESS, queda un poco atrás. El siguiente, Pedro. Bueno, de aquí vamos al planteamiento del problema, en donde asumimos y más bien establecimos que dentro de lo que hay actualmente existe un muy poco margen de personalización de las aplicaciones web que se generan con los frameworks actuales. También muchas limitantes se presentan al momento de querer escalar las aplicaciones, es decir, ya después que se genera, se personaliza con lo que te permitió el framework, de pronto querer incorporar otras vistas o elementos a la interfaz, esto no es permitido ya que no está dentro de las configuraciones. Algunos manejan tecnologías un poco antiguas en relación a las que están actualmente en los estándares de web, como es HTML, CSS y JavaScript, que aunque vienen de antes, son tecnologías que constantemente se vienen actualizando. Y con esto también reforzamos el cuarto punto, que es que estas tecnologías, al ser tan antiguas, no tienen una documentación muy útil o es nula en muchos casos, y en otras ocasiones no se encuentra en los idiomas que de pronto algunos estudiantes manejen. Por ejemplo, en el caso de HTML, CSS y JavaScript, la documentación abunda en cantidades. Es maravilloso el sentido de que tú puedes encontrar, por ejemplo, la documentación de W3 Schools, está muy bien explicada todo lo que tú requieres con la web. En el caso del español, porque no todos manejamos el inglés perfectamente, Mozilla desarrolló una documentación en donde se explica cada método, cada sentencia en los lenguajes web. Adelante, Pedro. Siguiente. Bueno, y con esto y la justificación del por qué desarrollamos esto es porque nuestro framework permite el desarrollo de aplicaciones web mediante una generación dinámica de estas vistas CRUD, las cuales van a ser y son totalmente personalizables, y dicha generación la haremos mediante el uso de patrones de diseño, patrones arquitectónicos y tecnologías modernas, como ya lo mencioné, que son HTML, CSS y JavaScript, que nos van a permitir hacer las modificaciones que queramos dentro de las interfaces. A ver. En base a lo mostrado en los antecedentes, la problemática y la justificación, nos planteamos el objetivo general que es construir un framework para el desarrollo de manera ágil aplicaciones web mediante la generación dinámica y personalizable de las vistas CRUD usando patrones de diseño arquitectónico y tecnologías modernas, además de que permita ser escalable y seguro. Esto porque la escalabilidad, porque como mencionó mi compañero Pedro Arce, hay muchos frameworks que si permiten... Pedro, habla un poco más fuerte, Pedro. Si permiten la generación de que sea escalable, o sea, permiten la generación de las vistas y crear dinámicamente las acciones o operaciones, no permiten a veces que sea escalable de manera rápida, o en muchos no utilizan, no son muy seguras al momento de
de estar desplegado, tienen problemas de seguridad. Dicho, para cumplir este objetivo, nos planteamos 5 objetivos específicos. Que el primero sería una revisión del estado del arte de todas las tecnologías que se utilizan actualmente, que son frameworks que utilicen tecnologías, lenguajes, en general de todo lo que es el aspecto del desarrollo web de aplicaciones. Posteriormente se hizo la especificación de requisitos para cumplir para poder especificar todas las funcionalidades que debería cumplir y debería tener el framework, y esto se hizo bajo el estándar ISO IC de IEEE 29148, que es una actualización de que estaba antes, que es reciente. Después de especificar todos los requisitos, se hizo el diseño del framework utilizando la arquitectura 4+1 y UML. Una vez que se tuvieron los diseños, se procedió a hacer la construcción del framework utilizando un IDE de desarrollo para Java, que es el lenguaje que se usa para desarrollo de framework, y el IDE usado fue IntelliJ IDEA, que es un framework, un IDE bastante usado en el desarrollo de Java. Y posteriormente se hizo una prueba de usabilidad y adicionalmente unas pruebas de funcionalidad para comprobar de que todo funcionaba de manera correcta y el framework era completamente usable. Dentro de esto, para llevar la metodología que se llevó para el proceso de la tesis, del proyecto, fue que era una investigación de tipo aplicada, porque se están aplicando los conocimientos que adquirimos durante toda la carrera. Bibliográfico, porque tuvo que buscarse mucha documentación, incluyendo entrevistas que se realizaron a muchos algunos compañeros de la universidad y otros que están graduados y otros que todavía son estudiantes, y experimentar, porque tuvo que ponerse a prueba todo lo que estaba creado. Para el proceso ya de diseño como tal y desarrollo se utilizó RUP, que tiene flujo de que primero se modelan, se hacen los requisitos, se hace el diseño, se hace la implementación, se hacen las pruebas de lo que se implementó, y ya posteriormente el despliegue o las correcciones que se tengan que hacer al proceso como tal. Bueno, ya entrando a la parte de cómo es el proceso o cómo modelamos lo que será el funcionamiento del framework, nos encontramos primero con lo que es el diagrama de casos de uso del mundo real, en donde planteamos que el programador, las relaciones que tendría con el aplicativo de nosotros. Entonces, aquí principalmente el programador tiene que crear las interfaces en donde va a gestionar y usar a su vez los datos que se traigan desde la base de datos para hacer las operaciones CRUD. Este a su vez puede usar un editor de código, que en este caso el IntelliJ, o si desean manipular de pronto los archivos de plantilla de HTML, puede usar cualquier editor de texto. También, y ya de esto se despliega lo que es la creación de la aplicación web junto con las interfaces. El programador también tiene que definir los roles desde el framework, que permite que mediante permisos, digamos ya el usuario final que usa el proyecto generado va a tener cierta accesibilidad a algunas vistas, ya que como sabemos el usuario final no siempre tiene acceso a todas las vistas que están en un proyecto, sino que dependiendo de los roles, un administrador va a tener más acceso que un usuario normal. Siguiente, Pedro. Y de aquí también tenemos el modelo de dominio, en donde se muestra un poco el flujo de cómo serían las interacciones. El programador crea la aplicación web, la cual tiene roles, los cuales tienen permisos y los cuales habilitan las vistas, como mencioné anteriormente. De igual manera, el programador mediante el editor de código puede crear la aplicación web, la cual tiene registro de datos que van a ser gestionados por el programador. Siguiente. Y aquí ya tenemos lo que es los casos de uso. Simplemente lo base sería que el programador pueda generar vistas basadas en unas clases de dominio que tiene el framework, personalizarlas y configurarlas, implementar las vistas generales del aplicativo, y así como hacer la gestión de permisos para el control de las vistas CRUD, ya teniendo los roles que están en la base de datos de los usuarios. Siguiente, Pedro. Y ya aquí tendríamos lo que es el modelo de diseño de la parte de escenarios,
que está un poco más especificado, en donde el programador va a crear las vistas, gestionar los parámetros globales, gestionar, digamos, los parámetros que va a tener al momento de una vista CRUD, que necesites buscar información, gestionar también los resultados que te va a arrojar y todas aquellas acciones que tienen que ver con la personalización de las vistas CRUD, como acciones, registros, los filtrados de los datos, personalizar de pronto el paginado y todas esas personalizaciones que son necesarias a la hora de hacer un aplicativo web. Hay que tener en cuenta que los aplicativos web tienen la ventaja que se pueden consultar no solamente desde un equipo, sino desde un PC, desde un celular, un móvil, una tableta. Entonces, con el desarrollo por medio de HTML, CSS y JavaScript, podemos, digamos, hacer un diseño bastante responsive y ejecutarlo desde diferentes plataformas. Y lo otro que les mencionaba, de que hay gestión de roles, que gestionan permisos, ya esta parte que ha sido un poco redundante con los otros modelos. Siguiente, Pedro. Bueno, esta parte fue una implementación híbrida que se hizo de dos modelos que se le ocurrió a mi compañero Pedro, así que los dejo con él para que se los explique de la mejor manera posible. Bueno, inicialmente cuando se planteó de cómo crear el control de las vistas sobre los modelos, sobre los modelos del dominio, o sea, ya estábamos pensando entre implementar o MVC o MVVM, que son dos tipos de patrones de diseño utilizados en la parte web. Pero si se implementaba MVC únicamente, limitaba el aspecto de la vista, porque la vista iba a quedar muy acoplada con el controlador. Y si se implementaba MVC, MVVM, iba a quedar muy separado, porque por lo general en cada vista modelo, que es el MVVM, cada vista tendría su propio flujo de datos y de operaciones. Entonces lo que se nos ocurrió fue combinar los dos, que básicamente es que la vista va a trabajar con el vista modelo y la vista, y todas las operaciones de la lógica y operaciones ya que tengan que ver con los datos se iban a centralizar en un CRUD controller, en el controlador, que sería la parte que hace el MVC, y ya el mismo controlador es que se iba a encargar de comunicarse con los servicios y los modelos y hacer toda la operación lógica que se mostraría después en cada una de las vistas. Por ejemplo, el cambio de paginado, el cambio de las tablas, de los filtrados. Y esto también, a su vez, al utilizar estos vista modelo y view model, permite que se puedan cambiar las vistas sin tener que afectar ninguna funcionalidad por debajo, lo que permite que aumente la personalización sin tener que reescribir código, sin tener que reescribir nuevas funciones, solamente cambiando el archivo de la vista. Al pasar todo eso a esos modelos ya a las clases en el código Java, se quedaron 5 paquetes principales, 6 paquetes principales. El de Spring y Config son el paquete Spring y el paquete Config son de los dos frameworks que se utilizaron para hacer el framework como tal. El framework Spring es un framework que es bastante robusto y que permite la configuración rápida de una aplicación web, pero solamente a nivel de servidor y de seguridad. No permite hacer operaciones más pesadas. Ya solo tiene que programar el programador y hacer las configuraciones como tal. Y el framework ZK se utilizó para hacer el control de las vistas. Se eligió ZK porque permite utilizar HTML, CSS, JavaScript y SAS, que son un CSS con más funcionalidades, lo que permitiría aumentar aún más la personalización. Y lo que son de los servicios, son los servicios que tiene el framework, que son para hacer la consulta a la base de datos, de seguridad, del manejo de archivos y algunos otros servicios adicionales que se pueden utilizar. En el core está toda la lógica del framework, que es el que se encarga de la generación de las vistas, el control de permisos, todas las operaciones que hace el framework y que configura el framework desarrollado en base a los otros que están dentro del core. El paquete provider es donde están todas las implementaciones de los menús por defecto o operaciones por defecto que tiene el framework. O sea, esos menú providers son las opciones que van a salir en menú por defecto cuando se crea un proyecto desde cero. Y en el paquete domain son
el dominio que tiene el framework como tal, que son las clases base para las diferentes operaciones, diferentes datos que ya maneja el framework por defecto. Ya en el momento del despliegue del aplicativo como tal, se encuentra que tiene que estar colocado en un ordenador con un sistema operativo y que la única condición es que tenga un editor de código Java, obviamente configurado por completo con JDK, JRC, JRE para la cuestión por completo, y dentro del editor se utilizaría ya el framework desarrollado que para su act, como le colocamos, y que para interactuar con él, usarlo, se necesita usar el teclado y obviamente el mouse. Dentro de las pruebas realizadas para comprobar el correcto funcionamiento, se decidió crear una vista cruz, que es una de las funcionalidades más básicas del framework, y lo que se decidió hacer es crear dos clases donde tuviesen la mayor variedad de tipos de datos. Por ejemplo, en ítem están long, integer, bit decimal, boolean, las clases long, pero ya no de clases, sino tipo primitivo de datos. Hay incluso una lista de datos con otro para crear una relación entre dos clases. Y al hacer la ejecución del proyecto como tal, nos generó estas dos vistas sin ningún tipo de problema, donde sale en la vista principal del cruz, que es la que está a la izquierda, sale la tabla donde saldrían todos los registros, y en la captura de la derecha es el formulario para crear nuevos ítems en este caso. Y incluso sale el listado de los proveedores y también se puede ir agregando el listado de proveedores. Bueno, ya el tema de cómo de personalizar la vista cruz de los elementos que se va a tener para ir de pronto avanzando un poco más rápido, podemos ver que existe un archivo JSON en donde están, digamos, todos los campos que tendrá tanto la tabla como el formulario. Entonces, mediante la personalización de este campo, vamos a ir definiendo qué estará en la tabla, qué datos mostrará y qué datos se pueden registrar. Entonces, de esta manera podemos interactuar de manera sencilla con de pronto las vistas y sus elementos, ya que JSON es un lenguaje demasiado amable y bastante utilizado actualmente. Siguiente, Pedro. Esta es la vista del formulario que con los campos anteriormente configurados. Aquí tenemos lo que es personalizar de pronto una vista no CRUD, dando a entender que el framework te va a permitir no solamente interactuar con la parte de operaciones CRUD, sino también del desarrollo como tal general. Aquí tenemos una base de una plantilla que encontramos en internet y que mediante modificaciones del archivo HTML CSS modificamos a la versión final, que es la que está abajo a la derecha, que ya es una vista más personalizada. Siguiente, Pedro. Lo mismo para el caso de otra vista no CRUD, como es la recuperar cuentas. Vemos que aquí tiene las fuentes bases de HTML. Aquí ya modificamos, usamos Bootstrap, que es una de las ventajas de usar HTML, CSS y JavaScript, que podemos implementar otro framework como Bootstrap, Materialize, Foundation. Siguiente. Y aquí podemos ver cómo, teniendo una plantilla en donde el menú de navegación se encuentra en la parte superior, no es ningún problema si después queremos implementar otra plantilla o otras clases para hacer un menú a la izquierda. En este caso usamos la plantilla del admin LT, que está basada también en componentes de Bootstrap, y vemos cómo se acomoda al lado izquierdo en caso de que queramos dejar el espacio derecho de la página para otras operaciones. Y aquí ya tenemos de pronto lo que es cómo agregar una vista no CRUD. Simplemente dentro de la clase tenemos, colocamos la URI de lo que sería la plantilla en Zul, que es el archivo de ZK, donde estaría la base, que podemos modificar sin problema porque eso es HTML. Podríamos incluir ahí los archivos, cualquier HTML, y irlo modificando y agregando. Siguiente, Pedro. Bueno, en la prueba de escalabilidad se hizo escalabilidad mediante módulos. ¿Cómo así mediante módulos? De que podamos crear, por ejemplo, pequeñas funcionalidades en un proyecto pequeño, que podamos integrarlo a diferentes proyectos ya desarrollados con el framework. En este caso, si se dan cuenta, se utilizó Maven para crear proyectos donde solamente tiene tres dependencias, que son tres dependencias del mismo framework, que son la API, la LAN y la nube. Ya con eso es suficiente para yo este módulo colocarlo en cualquier proyecto que yo desarrolle. Por ejemplo, en este caso se crearon 5 clases. Son la sucursal, que está la caja,
la caja está relacionada con una sucursal. Hay una caja provider y un sucursal provider. Esos son para crear los menús que estarían saliendo en la vista y una acción para la vista de las cajas. Entonces, ya cuando hacemos la compilación de este módulo, agregamos al proyecto anterior que estábamos viendo de las otras pruebas, se agregó como un módulo adicional, se puso nada más la dependencia y salieron automáticamente, se agregaron al menú de la izquierda, se agregó lo que es tesorería y empresarial, donde sale el CRUD de las cajas y el CRUD de las sucursales, y ahí automáticamente ya también tienen los diferentes formularios para la creación y modificación de más operaciones sobre los registros, y adicionalmente en la de la caja sale de color morado en la nueva versión que se agregó, que lo que hace es mostrar un mensaje, porque simplemente se hizo a modo de prueba, pero ahí se puede hacer, dentro de eso se puede hacer cualquier tipo de operación. Bueno, ya aquí para ya ir finalizando, estos, varios de esos que están en esa tabla, OpenSaba, Ro, Cuba, Gipster, G, Yeso, Dynamia, son de los frameworks que son actualmente más utilizados en el desarrollo, y mediante varias pruebas e investigaciones fuimos estableciendo las debilidades y aspectos importantes con las que debe cumplir un framework. Algunos manejan, por ejemplo, tecnologías frontend recientes, pero no, el tema de usabilidad no es mucho, la documentación es mala, no permite personalizar las vistas de manera sencilla y de pronto no permiten integrar otros tipos de componentes al framework. Entonces, en FOSAC nos esforzamos en tratar de que nuestro framework cumpliera con todos estos puntos para que al fin pudiera satisfacer las necesidades que se plantearon durante la investigación y durante las entrevistas con los desarrolladores. Adelante, Pedro. Y ya para concluir, FOSAC, llegamos a la conclusión de que FOSAC permite generar aplicaciones web CRUD totalmente personalizables debido a las tecnologías que maneja. También permite la implementación de tecnologías muy bien documentadas que no van a caer en obsolescencia, como son las tecnologías web, HTML, CSS y JavaScript, que son la base de muchos frameworks y que por el momento van a seguir vigentes. Y superó la limitante de la personalización sin dejar de lado aspectos importantes como son la seguridad y la escalabilidad. Y pues gracias por su atención. Quedamos atentos a cualquier inquietud o comentario que tengan respecto a nuestro proyecto. Gracias. Ahora, si los evaluadores tienen preguntas, por favor. Hola, buenos días. Un par de cositas. ¿Qué ocurre si hay algún cambio en los requerimientos iniciales? ¿Cómo se maneja eso dentro del framework que ustedes desarrollaron? ¿Okay? Lo otro, bueno, esa es una primera pregunta. ¿Cómo se realiza el manejo de nuevos requerimientos o nuevas versiones de una primera iteración de ese software que se pueda diseñar con FOSAC? Lo siguiente, dentro del trabajo que ustedes, o sobre la investigación que ustedes realizaron, revisaron algo sobre Model Driven Architecture, que es más lo que corresponde a el uso de estas arquitecturas de software diseñadas a través de modelos. ¿Okay? Y lo otro es si brevemente, en 2-3 minuticos, pudieran presentar un breve ejemplo de cómo utilizar la herramienta FOSAC en la creación tal vez de una interfaz CRUD, si pudiera ser el caso de 2-3 minuticos. Esas serían mis 3 preguntas o la intervención como tal. Yo aquí complemento con algo. Bueno, primero de todo los voy a felicitar. Hay una, digamos, me gusta mucho esa combinación de creatividad, cosas que estuvieron tratando de hacer ahí buenas. Hay que tener en cuenta que cuando yo doy una propuesta, va a ser un trabajo para mí, pero hay otras que también están haciendo un trabajo que de pronto puede que lo hagan mejor o en peor condición. Hay cosas ahí que estoy viendo que los felicito, son rescatables, pero hay unas cositas, por ejemplo, cuando están hablando del tema de la seguridad, y lo mencionaron varias veces, cómo el framework de ustedes está atendiendo, digamos, ese requerimiento. Y lo otro me llama la atención algo. Yo puedo aprovechar temas y plantillas de otras tecnologías. Ustedes están soportando en Bootstrap para hacer eso. ¿Qué tan fácil o adaptable es utilizar una plantilla para utilizarla dentro del framework que ustedes están usando?
Bueno, profe, mientras mi compañero prepara ya el ejemplo para el profesor Juan Carlos, yo le voy hablando un poco sobre el uso de las plantillas. ZK lo que maneja es el lenguaje HTML y como Bootstrap lo que hace Bootstrap es un CSS y un JavaScript personalizable. Como tal, Bootstrap lo que vendría haciendo es nosotros podemos implementar el HTML con las clases implementadas de Bootstrap. Obviamente toca incorporar en el proyecto los archivos de Bootstrap o las librerías, porque es necesario para que reconozca las clases, pero en el momento que usted implemente una plantilla que tenga clases de Bootstrap para funcionar, las va a tomar sin problema porque simplemente está llamando a un CSS, que esta es la ventaja que tiene este tipo de librerías. Así puede ser Bootstrap, puede ser Materialize, puede ser Foundation. Mientras cargue los archivos del CSS de Bootstrap, va a funcionar sin ningún problema. Puede usar cualquier plantilla que esté creada. Más o menos les entiendo lo que están haciendo, pero la pregunta es, por ejemplo, ¿hicieron prueba con Bootstrap? ¿Hicieron prueba con algún otro tipo de entorno? De hecho, la plantilla que está utilizada en varias de las imágenes que están en la presentación es AdminLT y esta tiene clases de Bootstrap. Ok, listo. Y le hago una pregunta. ¿Intentaron hacer de pronto como algún prototipo de algo soportado en el framework de ustedes? O sea, alguna para validar, digamos, la usabilidad y el rendimiento, la eficiencia del framework suyo. La que si se soporta ser escalable y eso, ¿hicieron esas pruebas? Como tal, se hicieron pruebas, digamos, se crearon muchas vistas, pero así como un proyecto enfocado como tal, un solo desarrollo, no. Ok, y rápidamente en el testing, ¿cómo valoraron la escalabilidad? La escalabilidad es por el tema en que está creado, también por el tema de lo que mencionaba el profesor de Model Driven Engineering, que es una arquitectura que sus principales componentes se crean en base a interfaces y luego se implementan las clases dentro de todo el proceso. Esto se hace para reducir el acoplamiento del código. Entonces, con esto, mediante esta generación de modelos, podemos implementar vistas tanto CRUD como no CRUD dentro del proyecto. Entonces, no hay esa limitación. Ahorita de pronto viendo cómo mi compañero acá le hace el ejemplo al profesor Juan Carlos, de pronto queda un poco más claro la parte de cómo se implementan las vistas y los paquetes. Bueno, con referente a lo que está preguntando el profesor Juan Carlos García, para el control de cambios, nosotros implementamos literalmente lo que usted mencionó de Model Driven Development, que básicamente es que nosotros nos basamos en el modelo del dominio, o sea, en las clases modelo del software que esté desarrollando la persona. Esto quiere decir que si la persona le quita un atributo a la clase, automáticamente ese atributo va a desaparecer de la vista. Si la persona le agrega nuevos atributos a la clase, van a aparecer en la vista, o sea, automáticamente sin tener que hacer ningún cambio en la vista como tal. Esos cambios que se le hagan a las clases base del modelo dominio, se van a ver reflejados en la vista inmediatamente. Solamente basta con agregarlo y ejecutar el nuevo proyecto. Entonces, con la demostración que pedía el profesor, yo aquí ya tengo un ejercicio de prueba que fue donde se hicieron las diferentes pruebas para comprobar el funcionamiento. Yo tengo aquí este proyecto que se llama RP GitLab. Al utilizar el framework como tal, lo único que tenemos que hacer es, aquí en POM, yo agrego las dependencias del proyecto, que son esta, que es el tema, el core y la dependencia de Spring, que es para todo el control por debajo, que es el enlace de los diferentes patrones que se implementaron, que es Singleton, para el control de unitario de los servicios, para que optimizar el consumo de recursos, no haya dos conexiones a la base de datos, sino que solamente haya una y que con eso se hagan todas las peticiones. En este caso está conectado a un MySQL, pero se podía usar cualquier otro tipo de base de datos relacional, Postgre, Oracle, mientras que se utilice debidamente el controlador colocado. Y esto se logra de que solamente toca cambiar el controlador y una configuración de la base, de la ruta de la base de datos, es porque se utilizó Spring junto con Hibernate. Al utilizar Spring con Hibernate permite que
solamente cambiando el lenguaje, especificándole el lenguaje en cual se va a trabajar la consulta a la base de datos, él automáticamente ya hace todo el cambio por completo. No hay que reconfigurar o rehacer las consultas a la base de datos nuevamente. Ya automáticamente Hibernate pues te va a hacer ese cambio. Entonces, ya nada más teniendo esas 5 dependencias, lo único que yo tengo que crearle es la clase room de Spring, que es la clásica de Spring, y agregarle esta anotación que es propia del framework, que es ZK application. Y esto ya automáticamente habilita todo el control del framework desarrollado en el proyecto. Por ejemplo, yo aquí tengo estas dos clases que fueron las que se vieron en la presentación, que tienen ID, nombre, descripción. La de ítem tiene aún más atributos. Yo aquí puedo ya, o sea, aquí ya están todos estos datos, incluso hay una revelación JPA one to many y todo lo demás. Tienen la descripción de que es una entidad, que esa entidad de el mismo Hibernate, y también tienen los getter y setter. Entonces, si yo quiero generar una vista cruz de ese que aparezca en el aplicativo ya ejecutándose como tal, yo lo que simplemente creo una implementación de la clase de la interfaz menú provider, le puedo colocar cualquier nombre, se coloca con la anotación menú para que el framework identifique que es uno de los menús, y yo creo simplemente aquí un objeto de la clase GroupView, new GroupView igual a item. Entonces ya es cuando se ejecute el aplicativo, ya aquí está en ejecución, a ejecutarlo de nuevo. Se está ejecutando. Ahí terminó la ejecución. Y aquí está admin, iniciar sesión. O sea, el aplicativo por defecto. Y ese de inventario vendría siendo el que está aquí. Este ítem inventario. Y sale automáticamente. Aquí está porque está diferente porque se le hizo unos cambios a la plantilla. Que otras cosas que tiene Framework, que es el cambio de plantilla. Aquí yo lo que hice fue simplemente me creé un archivo en esta dirección. Aquí. Entonces aquí tiene group view item. Es el group view de lo que es la vista general del group. Y este es el de la barra. Yo aquí si es HTML, ya con unas anotaciones que utiliza ZK para poder enviarle los datos, pero el resto es CSS, aplicado clases CSS de Bootstrap, iconos de Foundation, y básicamente eso. Y aquí se puede, yo podía cambiar por completo lo que es la colocación de los dips, de los templates, de los buttons. Es más, si yo le hago un cambio de nombre a este archivo, rename, yo le quito la identificación de cuál clase es, le dejo así y lo ejecuto de nuevo. O sea, y ahí al no tener la identificación de la clase, que es el nombre de la plantilla, con el nombre de la clase con la primera letra en mayúscula, así como si fuese el archivo de la clase en Java, ya no encontraría ese archivo, esa archivo de plantilla, sino cargaría por defecto. Ya yo irme aquí ítem, automáticamente hace el cambio, ya salen de tamaño diferente. Inclusive si yo hago el cambio de aquí de esta, de la otra, debería cambiar por completo Shift Menu. Debería cambiar por completo la vista y salir la por defecto, que es más organizada. Ahí salió dañado. Problema con CSS, pero ahí por lo menos se nota que hace el cambio automáticamente de las barras y todo por completo. Eso.
tiene alguna duda o... Bueno, hay un par de recomendaciones, pues yo no sé, esta es mi primera intervención aquí en este, digamos, proceso pues, de sustentación final de proyecto de trabajo de grado, pero sí hay una recomendación adicional. Por un lado, pues se ve que hay un trabajo exhaustivo desde el punto de vista de desarrollo y de hacer modificaciones con este framework a nivel de codificación. Sí. El detalle es que pensándolo desde el punto de vista del usuario final y un poco agilizar ese proceso de desarrollo, pues hay unos elementos que nos están haciendo falta y no sé si en el documento lo pueda... Si lo puedan integrar en el documento final, en la parte de recomendaciones o trabajo a futuro, y es que pudieran integrar lo que es el Model Driven Architecture o diseño basado en modelo, para que entonces una primera interfaz fuera la creación de ese modelo a nivel de los componentes y poder el usuario simplemente llegar y colocar los atributos o modificar los atributos, incluso los tipos de datos, porque eso es algo que no... En este proceso que acabas de hacer, pues no quedó muy claro la parte de los tipos de datos, especialmente si llegamos al nivel de la base de datos, ¿ok? Desde el punto de vista de la programación y de esa transformación que hay, digamos, de esas modificaciones que se hace al estilo de una vista y presentan los datos o ciertos procesos como tal del sistema de prototipo, se logra. Esta parte que tú muestras acá y creo que en otras de las clases, esto debería generarse a partir del modelo como tal. Y cuando uno habla del modelo, uno piensa en esa vista gráfica como tal del software que yo estoy diseñando y de ahí pues todo lo que tiene que ver con la parte de lo que sería el CRUD como tal. ¿Listo? Entonces ahí la recomendación como tal, para que lo coloquen ahí de trabajo a futuro y si hay una línea que están trabajando pues con el profesor tutor, para que sobre esta plataforma el siguiente paso pues sea incorporar esa vista del modelo, ¿ok? Donde el diseñador un poco se desentiende de todos estos elementos que acabas de mostrar acá y que diseñe lo que sería la estructura de ese prototipo software y al hacerle clic el sistema integre todo esto que tú estás mostrando acá y él genere pues todo el diseño a partir de ese modelo, ¿ok? Con las características o con las implicaciones que ustedes propusieron en el trabajo, ¿vale? Esa es una recomendación que yo les hago a partir pues de este pequeño demo que acaban de presentar ahora, ¿vale? Entonces ese sería mi intervención en este momento. Yo no sé si el profesor Julio tenga alguna pregunta adicional. Dale, por favor, muchas gracias. Vale. Bueno, yo solamente les quiero, yo lo felicito, me gusta el trabajo de ingeniería que hay detrás del framework, o sea, está chévere. Hay unas cosas ahí que me llaman la atención, los tenía como permanente documento para, ¿cómo es que se llama? Algunas cosas que no había evidenciado en la primera lectura. Los felicito por el trabajo. De pronto ahí yo lo que observo, les hago una pregunta. Si yo quisiera masificar el uso del framework de ustedes, ¿qué creen que le hace falta? ¿Qué creen que le hace falta, por ejemplo, si ya yo quiero subirlo a un GitHub, por ejemplo, alguna cosa para que la gente lo use y todo eso? ¿Qué creen que le hace falta al proceso? Bueno, profe, como mencionaba el profesor Juan Carlos, el proyecto, al ser un proyecto de grado, digamos que está en una etapa temprana, el cual, con la recomendación que él nos dio, puede mejorarse. Digamos, lo que él dice es hacer que un poco el desarrollador se desentienda de algunos pasos que pueden ser, digamos, tediosos y al final esa es la idea, hacer que el framework sea lo más ameno posible. A pesar de eso, nosotros, bueno, Pedro y yo actualmente trabajamos en la misma empresa. Él es desarrollador backend, yo soy desarrollador frontend y no todas las empresas son muy grandes, no todas las empresas tienen, digamos, un equipo para frontend dedicado, un equipo para backend dedicado, sino que ponen a dos personas a que desarrollen, digamos, una aplicación, un proyecto
desentendiéndose más o menos de esa parte de roles, y es lo que se busca con el framework. En parte, permitir que un desarrollador o un grupo pequeño puedan hacer un desarrollo conjunto sin tener los problemas que a veces acarrean las integraciones de un backend y un frontend. Nosotros durante la tesis hicimos un cuestionario, use, que está ahí con todas las reglas, toda la documentación, a varios desarrolladores, graduados, estudiantes, y en donde primero se les mostró el framework, se les explicó, obviamente con más tiempo que el que tuvimos aquí, digamos, el funcionamiento base, cómo ejecutar, los beneficios que tiene, y básicamente llegamos a la conclusión de que todos nos dicen lo mismo, que siempre en toda empresa, por muy buena que sea, siempre hay pequeños conflictos al momento de la integración del backend y el frontend. Entonces, ya con esto, digamos que en determinados escenarios se va, digamos, a evitar ese problema, porque es un framework que está abarcando las dos partes. Y para masificarlo, obviamente, al ser un framework, lo que se busca es dar a la comunidad, hacerlo más sencillo. Y como cualquier de framework famoso, React, Vue, Node.js, o sea, hacer documentación, obviamente tendría que tener su propia página donde las personas supieran cómo manipularlo, porque básicamente lo que se requiere para que esto se masifique es tener una muy buena documentación. Eso es lo mejor que uno puede hacer por un framework, y esa es una de las razones por las que, aquí retomando al pequeño Bootstrap, es de los frameworks CSS más utilizados, porque es el que tiene la documentación más amena a un usuario final, más sencilla de utilizar, en donde el usuario no tiene que estar adivinando, como es el caso de Materialize, que es un framework excelente de Google, pero a veces tú quieres, por ejemplo, construir un botón con animación, entonces te dicen, este es el HTML del botón, pero no te dicen que tienes que ejecutar un código en jQuery para inicializarlo y que tienes que establecer un montón de métodos para hacer ciertas personalizaciones, y te toca hacer una cantidad de pruebas a la hora del caso de uso real, que con Bootstrap no sucede eso, porque Bootstrap te dice todos los escenarios que tiene, cómo utilizar la clase, cómo modificarla, si quieres hacer esto, haz esto, y ya depende de ti, teniendo esa información, cómo te despliegas tú en eso. Entonces, lo esencial para masificar esto es acatar las recomendaciones como las que nos dio el profesor Juan Carlos, para hacerlo más sencillo para el usuario final que va a usar el framework, y generar una muy buena documentación, digamos, en el sitio web cuando la página se sube a internet, a GitHub o cualquier plataforma. Ok, bueno, ya no tengo más dudas. Felicidades, me gustó mucho el trabajo. No sé si Juan Carlos, que se levantó en un momentico. Listo, con mí no hay más preguntas. Hola, pues de mi parte tampoco. Felicitarlos por el trabajo. Hay unas ideas bastante interesantes, bastante innovadoras. Y pues ahí la recomendación, lo que les decía, en el documento, pues hacer esos 2 o 3 oraciones ahí donde mencionen en una siguiente fase, pues involucrar esos elementos más de modelado, más gráficos a la herramienta, ¿vale? Sí, claro, profe. Okay. Listo, entonces los evaluadores, por favor, que anoten el resultado en el chat para tenerlo como soporte de la sustentación. Ya llamo a Juan Carlos y ya te digo, ¿oíste? Listo, bueno. Mientras tanto, aquí, Pedro, ¿me escuchas? Sí. Pedro, Arce no, sino Manjarres. Sí, dime, Pedro, ¿me estás escuchando? Sí. Manjarres. Sí. Lo que pasa es que en admisiones me dijeron que tú enviaste la solicitud de Pagisalvo de admisiones, Dime. pero de pronto fue que no quedó clara la información. Esa solicitud no la pueden hacer ustedes sino exactamente el día 28 de julio, porque si la hacen antes, ellos no se las van a tener en cuenta y no se las van a activar. Entonces, un pequeño error, porque yo estaba leyendo, que el primer paso, no sé qué, y segundo paso, y después cuando llega al final de tu documento, yo ñeta. sí, exacto. Entonces, para que sepas que eso que enviaste, ellos no lo van a tener en cuenta, sino lo que envíes exactamente el 28 de julio. Ok. Por ahí estoy ¿Oíste? esperando la respuesta de Pagisalvo de financiero. No sé si ya me lo hayan hecho, no sé, tengo que esperar a ver cuándo me lo generan, pero ya yo pagué y
Estoy esperando nada más. Y ahí te envié el correo los documentos todos escaneados. Sí, ya lo vi. Tú ya tienes lo de inglés, para que le escribas a Marceli si no lo tienes. Déjame aquí, yo ingreso un momentico a la plataforma. Porque si no lo tienes, para que le escribas a ella y que te ayude con la activación de eso. Aquí lo tengo. Dame tu código. 022 Sí. 022. Y aquí tengo el correo que mandé 19-18 de noviembre. Ah, sí, ya te aparece la nota. Ya con eso no hay problema. Ok, bien. Entonces ya sabes, ya quedó claro lo de admisiones, ¿cierto? Sí. Tienes que hacerlo el 28. Bueno. Y lo demás también que lo vaya dando. Ok. Narlindo, una preguntita, abusando que estás aquí. Sí, dime. ¿Cómo hace uno para ver el resultado de inglés? A mí no me salen los resultados, simplemente me aparece si tienes el cumplido en plataforma o no. Para el resultado le escribes a Marcelis al correo del programa. ¿Tú hiciste el examen? Sí, ya el semestre pasado. Ah, bueno, entonces escríbele al correo del programa. Dile, hola Marcelis, por favor envíame el resultado del examen de inglés. Y le doy mi código. El código y el nombre. Exacto. Ah, vale, perfecto. Sí. Les doy. Hola, hola, Narlinda. Pues ya acabamos de colocar ahí en el chat, pues El resultado. sí. Bueno, Pedro, muchas gracias por todo. Dios me los bendiga. Ya saben, mis hermanos, que ustedes tienen un kit bastante bueno, son muy buenos. Ahora, como dice alguien, a comerse el mundo. Dios me los bendiga en esta nueva etapa de su vida y muy buen proceso. Ya saben que la universidad sigue siendo su casa, no se olviden de su universidad. Aquí tenemos las puertas abiertas, que para cuando sepan, aquí están los profesores, ya somos colegas. El día que nos queramos tomar un tinto, con mucho gusto, ya, ¿cómo se llama? Saben dónde encontrarnos. Dios me los bendiga a todos, bendiciones y éxito en esta nueva etapa de su vida. Muchas gracias, profesor, en serio. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Que pasen muy bien. Igualmente. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. Vale, chao.